¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes, ¿cómo están los dos? Bien, Gabriel, pues aquí dando seguimiento a una serie de entrevistas que hemos tenido. Te agradecemos mucho el que tengas la amabilidad de tomar esta llamada y de platicarnos lo que viviste cuando estabas como editor de la revista Playboy en su versión de México y participaste en estas escenas que hemos platicado con Olga Warnat, hemos platicado con Edgar Monroy. Y pues el coletazo parece que también te llegó a ti cuando publicaron en Playboy México una portada con un anuncio en la parte superior izquierda hablando del libro censurado de Olga Warnat, Felipe el Oscuro, y publicando uno de los capítulos de ese libro. ¿Qué sucedió, Gabriel? ¿Puedes compartir tu experiencia con el auditorio? Sí, yo vi a Olga quejarse en redes sociales, supongo, estoy tratando de reconstruir un poco las fechas, esto fue en mayo del 2012, quejándose de de eso, la censura de su libro. La busqué, eh, Olga me ofreció enviarme un capítulo para que yo lo leyera. Lo leí, se trataba del capítulo número 1 del libro, no recuerdo si tenía un título especial el capítulo, pero era el capítulo número 1 del libro. Y lo que hablaba el capítulo era fundamentalmente la relación de Felipe Calderón con Rosa María de la Garza Ramírez y Alejandro Lucas Orozco, es decir, con Rosy Orozco y su esposo. Uh-huh. Ella era diputada, el director del INAPAM, y cómo la asociación Casa sobre la Roca había influenciado a Felipe Calderón. De eso se trataba fundamentalmente el adelanto que publicamos. Unos días después de publicado el adelanto en la edición de agosto, quiero recordar que el mismo 1 de agosto recibí la primera amenaza de muerte vía correo electrónico. Honestamente, siendo director de revistas de estilo de vida, yo dirigía todas las revistas del grupo en ese momento, Uh-huh. de Media Group. Como comprenderás, los temas duros, las amenazas de muerte no son cosas de todos los días para uno. Entonces consulté con algunos periodistas más enfocados en que yo en ese momento en temas políticos, compañeros, amigos, y me advirtieron de la seriedad del asunto, lo que tanto Ura como Edgar, su asistente, habían estado recibiendo serias amenazas de muerte y en algunos casos intentos de agresión física. Pero eso ya te lo he platicado tanto Olga como Edgar ayer y el viernes. Uh-huh. De inmediato me puse en contacto con Darío Ramírez, entonces director del artículo 19 de la asociación que defiende la libertad de expresión en distintas partes del mundo y que tiene su sede en Londres. Ellos me advirtieron otra vez sobre la seriedad del asunto. Esta gente no estaba jugando y a pesar de que a mí me había mandado un correo electrónico de carácter migratorio, digamos, ya me amenazaron de muerte en el primer correo. Yo decimos que fue un rebote. ¿Por qué fue un rebote? Porque los directores editoriales, los editores, no Perdón. hacemos el trabajo de calle, de Perdón, investigación, Gabriel. ¿no? Sí. Gabriel, nos disculpas, deben ser problemas técnicos nuestros. Lo cierto es que no está entrando bien tu llamada y no querría que tu testimonio quedase entrecortado. ¿Nos permites cortar la llamada y volverte a enlazar? Con mucho gusto. Perdón, Gabriel, sí, vamos a hacerlo enseguida. Bien, Gabriel, disculpa por favor esta interrupción, pero es preferible escucharte con claridad y no dejar correr una entrevista que no se está escuchando bien. Disculpas y por favor continuemos, Gabriel Bauduco. ¿Dónde nos quedamos, Julio? Pues nos quedamos donde estabas platicando acerca de que el grupo de revistas que tú conducías decidió publicar, consultaste con algunos periodistas conocidos tuyos. Bien, entonces me advirtieron de la gravedad y enseguida entró artículo 19, como les decía, esta Sociedad Internacional de Protección al Derecho de la Información. Uh-huh. Prácticamente de inmediato entré en un protocolo de protección que incluía pues patrullas en la puerta de mi casa, personal de seguridad, geolocalización,
comunicaciones encriptadas, y las amenazas siguieron los días siguientes a lo largo de prácticamente todo ese mes, con algunas características que le hicieron saber a los especialistas en seguridad que se trataba de un sofisticado sistema que requería, si no mucha gente, al menos mucha tecnología, porque sabían de mis movimientos, de cosas súper específicas, de qué ropa llevaba puesta, de dónde estaba, y sabían en avanzada de algunos de mis obligaciones de agenda. ¿No te dijeron quiénes en México podrían tener ese tipo de sofisticado equipo de vigilancia? No, había una sospecha, pero es una sospecha y no hay confirmación al respecto de que podía tratarse de tecnología militar o tecnología de inteligencia, digamos, pero no hubo nombres en específico, a pesar de que Artículo 19 hizo una tarea exhaustiva tratando de rastrear el origen de las intervenciones de las comunicaciones, el origen de los correos electrónicos. Había un grado de enmascaramiento tal que rebotaba en muchas partes del mundo hasta que se perdía el origen del correo. ¿Cuántos mensajes de este tipo recibiste, Gabriel? Mira, fueron durante el primer mes aproximadamente 4, si mal no recuerdo, en los que hacían referencia concreta, hoy estuviste en la Procuraduría, cómo te trataron fulanito cuando fuiste a hacer la denuncia, cómo te trataron en la Comisión de Derechos Humanos, es decir, sabían los movimientos que yo había efectuado durante el día y casi que momento a momento me lo hacían saber. Inmediatamente después de salida de circulación la revista, cosa que sucedió a final de mes, nosotros creímos que se iba a relajar, cosa que en apariencia sucedió durante los primeros días, pero aún durante septiembre yo seguí recibiendo amenazas. ¿Te advertían o te exigían que ya no fueses a publicar otro, perdón? Exacto, no, solamente me decían que no siguiera adelante y como digo, eran de carácter intimidatorio. Lo que te estaba diciendo cuando perdimos la comunicación es que fui una especie de efecto colateral, por decirlo de alguna forma. Quienes dirigimos equipos periodísticos no somos los responsables del día a día de la investigación, pero además en este caso específico yo no había dirigido la investigación. Esta era una investigación que había efectuado Olga y su equipo y a la que yo había accedido después de eso. La lectura de este tema de la familia Orozco, de Rosy Orozco, de este grupo religioso, en el texto que ustedes titularon algo así como Los Pastores de Felipe, pues creo que no tenía algo que de manera natural suscitara la idea de que podría haber una excesiva ofensa o amenaza de grupos políticos o de seguridad. ¿Por qué podría darse todo esto? Bueno, luego supe que, como dije, era un efecto colateral, no era el texto per se, era el libro, en realidad. No era el fragmento que nosotros publicamos. Yo creo que las amenazas hacia mí fueron, como digo, para asegurarse de que no fuéramos a publicar más acerca del libro. Pero ese fragmento específicamente que hablaba un poco de cierta vulnerabilidad, ¿acaso? Eran interpretaciones, no había información allí, salvo que Rosy Orozco y su sociedad tenían el privilegio de ocupar algunas propiedades que habían sido obtenidas por medio del Sistema de Enajenación de Bienes, hoy el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Salvo eso, no había nada particular, no había nada delictivo, y eso no lo era tampoco. Había un acuerdo ahí que habían trazado con el Estado, pero no había un hecho delictivo denunciado en realidad. Creo que era más bien la idea de que nadie se metiera con el presidente. ¿Volviste a tener otro tipo de intimidación o amenaza por algún otro asunto mientras estuviste en el grupo editorial que publicaba Playboy en México? No. Afortunadamente no. Con la salida de Felipe Calderón del gobierno, sobre el final de ese sexenio se diluyeron las amenazas
y yo pude abandonar el protocolo de seguridad. ¿Cuánto tiempo tuviste ese protocolo? Aproximadamente 4 meses, aproximadamente 4 meses, un poco menos tal vez. Fue sobre el final del año que ya no tuvimos problemas. ¿Te dejó esto alguna reflexión, alguna consideración sobre todo este episodio, Gabriel Bauduco? Bueno, en realidad lo que fue mi entrada al conocimiento, no me apena en lo absoluto. Yo no era un periodista en ese entonces que se dedicara a temas políticos. Después fui creciendo y caminando un poco más en ese segmento, pero entonces fue mi llegada a la mala al conocimiento de que este es el peor país del mundo para ejercer el periodismo en términos de seguridad. No lo digo yo, lo dice Periodistas Sin Fronteras, lo dice, en fin, Amnistía Internacional. Son las consecuencias de un país con democracias débiles, porque son democracias incipientes, ¿no? Democracias que van en desarrollo, en crecimiento, democracias que tienen muchos dejos autoritarios. Pues Gabriel Bauduco, muchas gracias por este testimonio de lo que tú mismo calificas pues como una especie de resultado colateral de todo esto que se dio en torno al libro Felipe el Oscuro, que pues dicen por ahí que ya tal vez pronto pueda ser publicado, así es que a lo mejor, Gabriel, ya lo podremos leer en su totalidad y publicar, esperemos, o reproducir en nuestros propios espacios lo que corresponda de todo este libro tan peculiar y aquellos momentos que tú también viviste en cuanto pues a estas amenazas e intimidaciones, Gabriel. Pues les agradezco mucho la conversación. Gracias, Gabriel Bauduco. Hasta luego. Buenas Adiós. tardes. Gracias.